La unidad número 3 y la última es gestión tributaria. Es decir, que a lo largo de todo el curso analizamos en primera instancia qué es la organización, qué son las empresas, los tipos de empresas. En la unidad número 2 vemos básicamente conceptos, es solamente contabilidad pura, qué son los documentos comerciales, su clasificación y el concepto y los elementos de cada uno de ellos, conservación y diseño. En la unidad número 3 analizamos qué son los tributos, qué son los impuestos y conocemos un poco más sobre el sistema tributario argentino. Cuando nosotros hablamos de tributos o de impuestos, muchas veces los hablamos como sinónimos y en realidad no es lo mismo. Muchas veces nosotros decimos a fin de mes, tenemos muchos impuestos para pagar y en realidad la terminología correcta sería tengo muchos tributos para pagar. ¿Y por qué? En la página número 27 podemos ver la clasificación de los tributos que está determinado por los impuestos, que son muy famosos en este tiempo, impuestos nacionales, impuestos provinciales, que son la base del desarrollo económico y básicamente el ingreso que tiene el Estado nacional y provincial para poder desarrollar ciertas actividades. Las tasas que son exigidas también por el Estado, como por ejemplo tasas de servicio público, y las contribuciones especiales, como por ejemplo los peajes. Nosotros nos vamos a centrar básicamente en los impuestos. Vamos a ver cuáles son los tipos de impuestos nacionales y provinciales. Para esto vamos a analizar y a tener en cuenta algunos conceptos que estuvimos viendo en documentos comerciales. Cuando vimos el tema de factura y yo hablé de responsables inscriptos y de monotributistas, estaba hablando de un tipo de contribuyentes en relación a cómo los define la ley de IVA, en la cual el responsable inscripto es aquella persona física o jurídica, es decir, que puede ser una sociedad, como también lo puede ser una persona, que debe pagar ciertos impuestos nacionales, como por ejemplo IVA, ganancias, y la forma de liquidación de cada uno de estos impuestos va a ir variando. Por ejemplo, el impuesto de IVA, impuesto al valor agregado, es un impuesto sobre las ventas, un impuesto sobre el consumo, en el cual tiene está determinada en su ley una tasa general que es la del 21%, que todos conocemos, y también hay exenciones a esa regla, que es una tasa del 0% para sujetos exentos, como por ejemplo las instituciones privadas educativas, las cuales están exentas de IVA, y también por ejemplo obras sociales sindicales que también están exentas del pago de IVA. Este impuesto del valor agregado se liquida en forma mensual, teniendo en cuenta y comparando las compras y las ventas, donde en función de si las ventas, es decir, los débitos fiscales han sido mayor a los créditos fiscales, entonces el contribuyente tendrá que pagar un IVA mensual. En cambio, si su facturación en ventas ha sido baja en relación a sus compras, puede que hayan meses que tenga saldos a favor, saldos que se definen como a favor del contribuyente. Hay impuestos nacionales que paga el responsable inscripto, que es ganancias, el cual se determina una cierta escala progresiva para el pago del mismo, como así también
no tan solo las empresas pagan ganancias, sino también los trabajadores en relación de dependencia en función de un mínimo imponible, no imponible, a partir del cual deben pagar el impuesto. Este impuesto se liquida en forma anual. Y también tenemos el impuesto a la ganancia mínima presunta, impuesto sobre los bienes personales.